Samuel pensó que había enterrado el pasado, hasta que una noche, en una simple cita, vio el rostro de su esposa muerta mirándolo a los ojos. No era un recuerdo, no era una alucinación, era alguien viva. Y estaba allí para hacerle una pregunta que cambiaría su vida. Se detuvo en seco junto a la puerta, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El murmullo de las conversaciones, el tintinear de los cubiertos, la música suave de fondo. Todo se apagó de golpe. Solo quedó ella, avanzando entre las mesas con una seguridad tranquila, el abrigo doblado sobre el brazo, buscando con la mirada a alguien que aún no conocía. Samuel sintió un golpe seco en el pecho. No fue miedo. Fue algo más primitivo, desestabilizador, imposible de ignorar. Era su rostro. No parecido, no similar. Era el mismo. Los mismos ojos claros, con esa mezcla extraña de calma y profundidad. La misma línea suave de la boca. El mismo gesto al apartarse el pelo de la cara, como si el movimiento estuviera grabado en su memoria muscular. Durante un segundo absurdo, Samuel pensó que el tiempo se había roto. Tranquilo, se dijo. Respira. Había aceptado aquella cita por insistencia de Marcos, su único amigo capaz de sacarlo de la rutina. Una cena no te va a matar, le había dicho. Samuel había llegado con antelación, como siempre, y se había sentado en una mesa discreta, cerca de la pared. Tenía la sensación de estar ocupando un espacio que no le pertenecía del todo, pero había decidido aguantar. Hasta ahora, la mujer levantó la vista y sonrió al verlo. Una sonrisa abierta, educada, sin malicia. Samuel sintió que el estómago se le cerraba. ¿Samuel?, preguntó ella acercándose. La voz no era la misma. Eso lo salvó durante una fracción de segundo, pero no lo suficiente. «Soy Lena», añadió. «Perdona el retraso». Samuel se levantó tan deprisa que la silla chirrió contra el suelo. Varias personas miraron. Él no vio a nadie. La miraba a ella, intentando encontrar una grieta, un detalle que demostrara que aquello no era real. Una cicatriz que no reconociera. Una arruga distinta. Algo. No lo encontró. El menú temblaba en su mano. El pulso le iba demasiado rápido. Aquella cara pertenecía a un pasado que había enterrado con cuidado, capa a capa, para poder seguir adelante. «Yo», empezó. No terminó la frase. No pudo. El aire parecía demasiado espeso, como si respirar se hubiera vuelto opcional. La cabeza le daba vueltas. La sensación era confusa, opresiva, emocionalmente violenta. Lena frunció el ceño, claramente preocupada. «¿Te encuentras bien?». Extendió la mano, un gesto automático, humano. Samuel retrocedió de inmediato, como si ese contacto fuera a romper algo irreparable. «Lo siento», murmuró. «De verdad, no puedo». Cogió la chaqueta del respaldo de la silla con torpeza. Al hacerlo, volcó un vaso de agua que se derramó sobre la mesa. No se disculpó. No explicó nada. Dio media vuelta y caminó hacia la salida, esquivando mesas y miradas, con la sensación urgente de que tenía que salir de allí antes de perder el control. Al cruzar la puerta, el aire frío de la noche le golpeó la cara. Madrid estaba viva, iluminada, indiferente. Samuel avanzó hasta su coche casi sin darse cuenta. Abrió la puerta y se dejó caer en el asiento. Cerró de un portazo y apoyó la frente en el volante. Las manos le temblaban. «No», susurró. «No puede ser. No era una simple coincidencia. No era una broma cruel. Algo acababa de romperse dentro de él. Algo que llevaba años sosteniéndose a base de rutina y silencio». El móvil vibró en su bolsillo. No lo miró. Volvió a vibrar. Seguramente Marcos, preguntando qué había pasado. Samuel no estaba en condiciones de explicarlo. «¿Cómo se explica que acabas de ver a alguien que no debería estar ahí?» Permaneció así varios minutos, respirando hondo, intentando recomponerse, anclarse, no desmoronarse. Cada vez que cerraba los ojos, la veía acercarse de nuevo, sonriendo, diciendo su nombre. Un golpe suave en la ventanilla lo sobresaltó. Levantó la cabeza.
Marcos estaba allí, con una expresión mezcla de sorpresa y preocupación. Samuel, dijo, ¿qué ha pasado? Ha salido una mujer preguntando por ti. Samuel abrió la puerta lentamente. Lo miró con los ojos enrojecidos. Marcos, dijo con la voz rota. Se parecía a ella. Marcos frunció el ceño. ¿A quién? Samuel tragó saliva. A alguien que no debería existir. Marcos lo observó en silencio durante un segundo que se hizo eterno. ¿Vale? Respondió al fin. Quédate aquí. Voy a hablar con ella. Samuel asintió sin fuerzas. Mientras veía a su amigo alejarse hacia el restaurante, una certeza incómoda se asentó en su interior. Aquella noche no había sido una casualidad. Algo del pasado había vuelto a encontrarlo. Y esta vez, no parecía dispuesto a dejarlo huir. Samuel permaneció sentado en el coche sin arrancar el motor. Las luces del salpicadero iluminaban su rostro tenso, descompuesto, profundamente alterado. Afuera, Madrid seguía su curso con una normalidad insultante. Gente riendo en las terrazas, taxis pasando, el semáforo cambiando de color. Para él, el tiempo se había detenido justo en el instante en que aquella mujer había pronunciado su nombre. Se pasó las manos por la cara, intentando ordenar el caos. No había huido por cobardía. Había huido porque su cuerpo había reaccionado antes que su mente. Porque aquel rostro había abierto una puerta que llevaba años cerrada con una disciplina casi militar. El móvil volvió a vibrar. Esta vez, Samuel lo miró. Un mensaje de Marcos. Estoy con ella, tranquilo, ahora salgo. Samuel apoyó la cabeza contra el reposacabezas y cerró los ojos. La imagen regresó con una nitidez brutal. La forma en que ella había sonreído, la inclinación leve de la cabeza, el gesto exacto de acomodarse el pelo detrás de la oreja. No eran recuerdos borrosos, eran detalles precisos, persistentes, dolorosamente vivos. Abrió los ojos cuando vio a Marcos salir del restaurante. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo. Esa forma de andar le dijo a Samuel más de lo que cualquier palabra habría podido decirle. Marcos abrió la puerta del copiloto y se sentó sin hablar. Se quedó mirando al frente durante unos segundos que se hicieron eternos. «Dímelo ya», dijo Samuel con la voz baja. «No me mires así», Marcos suspiró. «No estás loco», empezó. «Yo también me he quedado helado cuando la he visto». Samuel cerró los puños. «Entonces no es solo cosa mía». «¿No?», confirmó Marcos. «Se parece muchísimo a...» Se detuvo, buscando la palabra adecuada. «A esa persona de la que nunca hablas». Samuel tragó saliva. El silencio volvió a instalarse entre ellos, espeso, cargado, difícil de sostener. «Se llama Lena», continuó Marcos. «Estaba muy confundida. No entendía por qué te había sido así». «No podía quedarme», respondió Samuel. «Si me hubiera quedado un minuto más, habría perdido el control». Marcos asintió. «Me ha dicho algo curioso», añadió. «No vino a esa cita buscando pareja». Samuel lo miró de reojo. «¿Entonces?» «Vino buscando respuestas». Eso llamó su atención. ¿Respuestas sobre qué? Marcos dudó un instante antes de hablar. Sobre una mujer llamada Elisa. El nombre cayó entre ellos como un objeto pesado. «¿Qué has dicho?», susurró Samuel. «Eso mismo reaccioné yo», respondió Marcos. «Dice que lleva años intentando localizar a alguien con ese nombre. No sabía si estaba viva o muerta. Solo sabía que era su hermana». Samuel negó lentamente con la cabeza. «No, eso no tiene sentido». «Tiene más del que te gustaría», replicó Marcos. «Lena me ha contado que se separaron cuando eran muy pequeñas. Custodias cruzadas, documentos perdidos, apellidos cambiados. Una historia sucia de adultos mal resuelta». Samuel sintió como el corazón le golpeaba el pecho. «¿Y por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué aparecer justo ahora?». «Porque hace poco encontró un rastro», respondió Marcos. «Un nombre, una fecha. Y cuando vio tu perfil en la AP y leyó que eras viudo, pensó que tal vez tú habías conocido a su hermana». Samuel apoyó la frente en el volante. Todo empezaba a encajar de una forma inquietante. Demasiadas piezas, demasiadas coincidencias. No sabía nada.
murmuró. Nunca me habló de una hermana. Lena tampoco lo sabía todo, dijo Marcos. Solo que había alguien ahí fuera que compartía su rostro. Samuel soltó una risa breve, seca. Pues ya ves, lo comparte de sobra. Marcos lo miró con seriedad. Está destrozada, Samuel. Cree que te ha hecho daño. Cree que ha removido algo que no debía. Samuel se quedó en silencio. La culpa empezó a abrirse paso entre el shock. No era su intención, dijo al fin. Eso lo sé. Quiere hablar contigo, añadió Marcos. Cuando estés preparado. Dice que entenderá si no la llamas nunca. Sacó un papel doblado del bolsillo y lo dejó en el salpicadero. Samuel no lo tocó. No puedo ahora, dijo. No esta noche. No te estoy presionando, respondió Marcos. Solo quería que supieras la verdad. Samuel asintió. Arrancó el coche y comenzó a conducir sin un destino claro. Las calles se sucedían unas a otras mientras su mente repasaba conversaciones antiguas, silencios que nunca había cuestionado, huecos en la historia de alguien a quien había amado sin condiciones. Al llegar a casa, el piso estaba a oscuras. Luna dormía en casa de su abuela. Samuel agradeció y odió esa soledad al mismo tiempo. Dejó las llaves sobre la mesa y se sentó en el sofá sin encender la luz. Pensó en la mujer del restaurante, en Lena, no como una aparición, sino como una persona real, con su propio dolor, su propia búsqueda. Pensó en lo injusto de su huida, y también en lo inevitable. Se levantó y fue hasta la cocina. En la nevera había una foto vieja, él, Elisa y Luna de bebé, los tres apretados en un sofá pequeño, riendo por nada. Samuel pasó el dedo por el cristal. Tenías secretos, murmuró. Y yo nunca te pregunté. Sacó el papel del salpicadero y lo dejó sobre la mesa. No llamó, aún no. Pero no lo rompió. Esa noche durmió poco y mal. Cada vez que cerraba los ojos, el pasado regresaba con un rostro que no pedía permiso. No era una amenaza, era una pregunta. Y Samuel supo, con una certeza que le heló la sangre, que ya no podría fingir que nada había pasado, porque el pasado no había vuelto para asustarlo, había vuelto para ser escuchado. Samuel pasó 2 días sin llamar, no por indiferencia sino por miedo. Miedo a confirmar lo que ya intuía, miedo a ponerle palabras a algo que, hasta entonces, había sido solo una sensación incómoda, latente, difícil de nombrar. El papel con el número de Lena seguía sobre la mesa del salón, entre las llaves y una factura sin abrir. No lo guardó en un cajón, tampoco lo tiró. Estaba ahí, visible, como una pregunta que no dejaba de insistir. La mañana del tercer día, mientras esperaba a que Luna saliera del colegio, Samuel tomó una decisión. No heroica, no definitiva, simplemente necesaria. Hola, dijo cuando Lena respondió al otro lado. Soy Samuel. Hubo un silencio breve. Contenido. Gracias por llamar, respondió ella. Pensé que quizá no lo harías. Yo también, admitió. ¿Te parece si hablamos? En persona. Quedaron en una cafetería pequeña cerca del Retiro, un lugar neutral, sin recuerdos asociados. Samuel llegó antes, como siempre. Se sentó junto a la ventana y observó a la gente pasar. Parejas con prisas, jubilados paseando, turistas perdidos, vida normal. Cuando Lena entró, Samuel sintió el impacto de nuevo. Menor, distinto. Ya no era un golpe, sino una presión constante en el pecho. Esta vez, sin embargo, pudo sostener la mirada. «Hola», dijo ella con una sonrisa tímida. «Hola». Se sentaron frente a frente. Durante unos segundos, ninguno habló. No era incomodidad, era respeto. Siento lo del otro día, empezó Lena. No sabía quién eras realmente. No imaginé que... No tienes que disculparte, la interrumpió Samuel. Yo reaccioné mal, pero ahora necesito entender. Lena asintió. Sus manos rodeaban la taza de café como si necesitara anclarse a algo. Me llamo Lena Navarro, dijo. Y llevo casi toda mi vida buscando a alguien que no sabía si existía. Samuel no apartó la mirada.
Elisa. Lena cerró los ojos un segundo. ¿Sí? La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada, definitiva. Nos separaron cuando teníamos 3 años. Continuó. Yo me quedé con mi madre. Ella se fue con nuestro padre. Luego todo se volvió confuso. Cambios de apellido, mudanzas, silencios. Cuando mi madre murió, intenté encontrarla, pero ya era tarde. Nadie sabía decirme nada. Samuel escuchaba sin interrumpir. Cada frase encajaba con piezas que nunca había sabido dónde colocar. Hace unos meses encontré un documento antiguo, prosiguió Lena. Un nombre, una fecha, y empecé a tirar del hilo. No sabía cómo era su vida. Solo sabía que tenía que existir en algún lugar, o haber existido. Samuel respiró hondo. La conocí, dijo, durante muchos años. Lena levantó la vista, expectante, vulnerable. Era... No terminó la pregunta. Era intensa, respondió él. Luminosa. Desordenada en el mejor sentido. Amaba sin reservas. Y odiaba las medias verdades. Lena sonrió entre lágrimas. Eso encaja, susurró. Siempre pensé que, si existía, sería así. Hubo una pausa. Samuel sabía que había una pregunta que ninguno se atrevía a formular. Decidió hacerlo él. ¿Por qué aceptaste la cita? Lena bajó la mirada. Porque cuando vi tu nombre y leí que eras viudo, pensé que tal vez tú podrías haberla conocido. No buscaba amor. Buscaba respuestas. Samuel asintió lentamente. Las respuestas no siempre llegan a tiempo, dijo. Lo sé, respondió ella. Y aún así, gracias por venir hoy. El silencio volvió, pero ya no pesaba igual. Samuel se dio cuenta de algo importante. Por primera vez desde aquella noche en el restaurante, no estaba huyendo. Hay algo que tienes que saber, dijo al fin. Elisa ya no está. Lena no se sobresaltó. No preguntó cómo. Solo cerró los ojos y dejó que el aire saliera despacio de sus pulmones. Lo imaginé, dijo, cuando no la encontré por ningún sitio. Samuel no entró en detalles. No habló de carreteras mojadas ni de llamadas nocturnas. Solo añadió con voz firme. No hubo despedida. Eso fue suficiente. Lena asintió, con una tristeza serena, contenida, madura. Gracias por decírmelo así, dijo. No necesito más. Se quedaron hablando durante casi 1 hora. De recuerdos compartidos sin haberlos vivido juntos. De preguntas sin respuesta. De lo extraño que era reconocerse en el rostro del otro. Tengo una hija, dijo Samuel en un momento dado. Se llama Luna. Los ojos de Lena se iluminaron. Mi sobrina. ¿Sí? ¿Lo sabe? Preguntó ella con cuidado. Aún no, respondió. Pero lo sabrá. No quiero que crezca con silencios que luego pesen demasiado. Lena asintió, respetuosa. Cuando creas que sea el momento. Me gustaría conocerla. Sin prisa, sin expectativas. Samuel la miró con atención. No vio ambición, no vio urgencia, vio paciencia. Te avisaré, dijo. Cuando esté listo. Cuando ella lo esté. Se levantaron casi al mismo tiempo. En la puerta, Lena dudó. Samuel, dijo. No quiero ser una aparición incómoda en tu vida. Si necesitas distancia. ¿No? Respondió él. No quiero seguir huyendo. Se miraron un instante más. Esta vez, Samuel no vio solo un reflejo del pasado. Vio a una mujer que había llegado tarde a una historia que nunca le contaron. Mientras se alejaba, comprendió algo con una claridad inquietante. La verdad no siempre destruye. A veces, simplemente espera. Y aunque aún no sabía qué lugar ocuparía Lena en su vida, sí sabía una cosa. El pasado había dejado de ser un fantasma. Ahora tenía nombre, y estaba pidiendo ser entendido. Samuel llegó al parque con la sensación de estar cruzando una frontera invisible. No era la primera vez que pisaba ese lugar, pero sí la primera en la que el pasado no pesaba como una losa. Se sentó en un banco a la sombra, observando a la gente pasar con sus rutinas simples. Padres empujando carritos, corredores con auriculares, parejas discutiendo en voz baja. Madrid seguía siendo Madrid, constante, cotidiana,
ajena a los terremotos interiores de un solo hombre. Lena apareció unos minutos después. Caminaba con paso tranquilo, sin prisa, como si no quisiera imponer su presencia. Llevaba una carpeta fina bajo el brazo. Samuel la reconoció de inmediato, pero esta vez el golpe fue distinto, menos violento, más controlable, asumible. El parecido seguía ahí, inevitable, pero ya no lo desbordaba. «¿Hola?», dijo ella al acercarse. «Hola». Se sentaron dejando un pequeño espacio entre ambos, un gesto casi inconsciente que hablaba de respeto. El silencio inicial no fue incómodo, fue necesario. «Traje algunas cosas», comentó Lena señalando la carpeta. «Fotos, papeles antiguos, no para enseñártelos ahora, solo por si algún día quieres verlos». Samuel asintió. «Gracias. No sé si estoy preparado, pero agradezco que lo entiendas». Lena sonrió con una expresión comprensiva, cuidadosa, honesta. «He esperado muchos años, puedo esperar un poco más». Samuel respiró hondo. Miró al frente, al césped recién cortado, al estanque que reflejaba el cielo. «Quiero hablarte de ella», dijo al fin. «De Elisa, no de cómo se fue, de cómo era». Lena giró el cuerpo hacia él, atenta. «Eso es lo que más quiero saber». Samuel pensó unos segundos. No buscaba palabras bonitas, buscaba palabras verdaderas. Era impaciente, empezó. Siempre decía que la vida iba demasiado lenta para todo lo que tenía que sentir. Le gustaba llegar tarde a los sitios porque decía que así la gente se acostumbraban a esperarla. Y odiaba los domingos por la tarde. Pero los convertía en algo soportable poniendo música muy alta y cocinando sin receta. Lena sonrió con los ojos brillantes. «Siempre odié esperar», dijo. «Supongo que eso lo compartíamos». Samuel continuó, sorprendido por lo fácil que le resultaba hablar. Tenía una risa escandalosa, de esas que llaman la atención en un bar, y una manía absurda de hablarle a las plantas, como si fueran a responderle. Decía que crecer era una forma de escuchar. Lena dejó escapar una pequeña risa, rota. «Mi madre decía que yo hablaba sola de pequeña, que inventaba historias en voz alta». Samuel asintió lentamente. Las conexiones aparecían sin esfuerzo, como si siempre hubieran estado ahí. «Fue una madre increíble», añadió. «No perfecta. Ninguna lo es. Pero presente, atenta. Luna heredó su manera de mirar el mundo, como si todo fuera nuevo cada mañana». «¿Te parecía a ti?», preguntó Lena con cuidado. «En lo cabezota», respondió Samuel, y ambos sonrieron. Pero en lo esencial, era su madre. Hubo un silencio breve. Samuel notó cómo algo se acomodaba en su pecho. Hablar de Elisa ya no lo hacía tambalearse. Seguía doliendo, sí, pero de una forma más limpia, menos asfixiante. «A veces me siento culpable», confesó, «por recordar solo lo bueno, como si olvidar lo malo fuera una traición». Lena negó con suavidad. «Recordar lo bueno no borra lo demás», dijo. «Solo lo pone en su lugar». Samuel la miró. Aquella frase se le quedó grabada. «Hay algo que quiero preguntarte», añadió. «Y dime si prefieres no responder». «Pregunta». «¿Qué sentiste cuando me viste en el restaurante?» Lena bajó la mirada. «Alivio», respondió. «Y miedo. Pensé que, si habías formado una vida con ella, quizá yo no tenía derecho a existir en esa historia. Luego vi tu reacción, y supe que había tocado algo que dolía de verdad». Samuel asintió. No había reproche en sus palabras, solo hechos. «No quiero que seas un recuerdo incómodo», continuó ella. «No quiero irrumpir, solo quiero entender de dónde vengo». Samuel se apoyó en el respaldo del banco. «Yo tampoco quiero seguir viviendo como si el pasado fuera un enemigo», dijo. «Estoy cansado de huir». Se quedaron allí largo rato, hablando sin prisas, de pequeños detalles, de hábitos heredados, de la sensación extraña de reconocerse sin haberse conocido. El parque empezó a vaciarse lentamente. La tarde avanzaba. «Hay algo más», dijo Samuel cuando ya se levantaban. «Tengo una hija. Se llama Luna». Lena se detuvo. «Lo sé», respondió. «Marcos me lo dijo. Aún no sabe nada», añadió Samuel. «Pero lo sabrá. Y cuando llegue ese momento,
Quiero hacerlo bien. Lena asintió, responsable, respetuosa. No espero nada, dijo. Solo estar disponible. Caminaron unos metros juntos antes de separarse. En la esquina, Lena se volvió. Gracias por hoy, dijo. Por no cerrar la puerta. Samuel la miró, consciente de que algo había cambiado. Gracias a ti, respondió. Por no forzarla. Mientras se alejaba, Samuel comprendió que hablar de Elisa ya no era una herida abierta. Era una cicatriz que empezaba a cumplir su función. Recordar sin sangrar. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó que quizá el pasado no había vuelto para destruir su equilibrio, sino para ayudarlo a reconstruirlo de otra manera. Aún no sabía cómo encajaría todo. Aún no sabía qué vendría después, pero ya no tenía miedo de escuchar. Samuel tardó varios días en encontrar el momento, no porque no quisiera decir la verdad, sino porque sabía que una verdad mal dicha podía pesar más que un silencio. Esperó a una tarde tranquila, de esas en las que Madrid baja el volumen y la casa parece respirar al mismo ritmo que quienes la habitan. Luna estaba sentada en la mesa del salón, concentrada en un dibujo. Coloreaba con cuidado, sacando la lengua sin darse cuenta, como hacía siempre cuando algo le importaba. Samuel la observó unos segundos antes de hablar. En ese gesto reconoció a Elisa con una claridad dolorosa, tierna, inevitable. «Papá», dijo Luna sin levantar la vista. «¿Puedo preguntarte una cosa?» Samuel dejó el vaso de agua sobre la mesa. «Claro, princesa». Luna dudó. Ese silencio previo era nuevo. Antes preguntaba sin pensar. Ahora, a sus 6 años, empezaba a medir el peso de las palabras. «Hoy en el cole», empezó. La seño pidió que dibujáramos a nuestra familia. Marta dibujó a sus abuelos, Dani dibujó a sus tíos. ¿Yo? Se detuvo. Yo dibujé solo a ti y a mí. Samuel sintió un nudo en el pecho. Está bien, dijo. Eso también es una familia. Luna levantó la mirada. Sus ojos eran curiosos, serios, valientes. Sí, pero... Respiró hondo. Mamá tenía familia. La pregunta cayó con una precisión quirúrgica. No fue dramática, no fue acusatoria. Fue una pregunta limpia. Samuel se sentó frente a ella y apoyó los codos en la mesa. Sí, respondió despacio. Mamá tenía familia. ¿Y dónde están?, insistió Luna. Samuel eligió las palabras con cuidado. Algunos ya no están, cariño. Y otros estuvieron lejos durante mucho tiempo. Luna frunció el ceño, procesando. ¿Lejos cómo? ¿En otro país? Samuel negó con la cabeza. Lejos de la vida de mamá. A veces los adultos toman decisiones que separan a las personas sin que los niños tengan culpa de nada. Luna asintió lentamente. Luego preguntó lo que realmente quería saber. ¿Tenía hermanos? Samuel sintió que el corazón le golpeaba más fuerte. Sí, dijo. Mamá tenía una hermana. Los ojos de Luna se abrieron. ¿Una hermana?, repitió. Entonces, ¿una tía? Sí, una tía. ¿Y está viva? Samuel sostuvo su mirada. ¿Sí? Luna se levantó de la silla de golpe. Entonces tengo una tía, exclamó. ¿Cómo se llama? Samuel sonrió, a pesar del temblor en la voz. Se llama Lena. Luna repitió el nombre en voz baja, como si lo probara. ¿Por qué no la conocía?, preguntó. ¿Mamá no la quería? La pregunta fue directa, sin malicia. Samuel negó enseguida. No, princesa. Mamá la quería aunque no supiera dónde estaba. Se separaron cuando eran muy pequeñas. Ninguna pudo elegir. Luna bajó la mirada un momento. Luego alzó los ojos de nuevo. Eso es muy triste. Sí, admitió Samuel. Lo es. Hubo un silencio breve. Luna volvió a sentarse y apoyó los brazos en la mesa. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Ahora la conocemos? Samuel respiró hondo. Eso depende de muchas cosas, dijo. De hacerlo bien, de ir despacio. Luna inclinó la cabeza. A mí me gustaría, dijo. Si es buena. Samuel sonrió. Es buena, respondió. Muy. ¿Y se parece a mamá?, preguntó Luna. Samuel dudó un segundo. ¿Sí?, dijo al final. Un poco. Luna sonrió con una mezcla de ilusión y melancolía. Entonces quiero conocerla, afirmó. Para saber más de mamá. Esa frase le atravesó el pecho. Samuel se dio cuenta de algo esencial.
Para Luna, aquello no era una amenaza, era una oportunidad de acercarse a su madre desde otro lugar. «Hay algo importante que tienes que saber», dijo Samuel con suavidad. «Conocer a tu tía no cambia lo que sentimos por mamá. No la reemplaza». Luna lo miró como si no entendiera por qué aquello era complicado. «Ya lo sé», dijo. «Mamá siempre va a ser mi mamá». Samuel cerró los ojos un instante. Alivio, emoción, gratitud se mezclaron en su interior. Más tarde, cuando Luna ya estaba en la cama, Samuel se quedó sentado en el borde, observándola dormir. Pensó en lo rápido que crecía, en lo poco que podía controlar, y en la responsabilidad de no heredarle silencios innecesarios. Salió de la habitación y se sentó en el salón con el móvil en la mano. El nombre de Lena apareció en la pantalla cuando buscó el contacto. Dudó unos segundos antes de escribir. «Hoy he hablado con Luna, sabe que existes». La respuesta no tardó. «Gracias por decírmelo, ¿está bien?» Samuel escribió despacio. «Sí, más de lo que esperaba. Me ha preguntado si podría conocerte algún día». Hubo una pausa larga. Luego llegó el mensaje. «Cuando tú creas que es el momento, sin prisas, sin expectativas». Samuel apoyó el móvil sobre la mesa y se recostó en el sofá. Se sentía agotado, responsable, extrañamente en paz. No había tomado ninguna decisión definitiva, pero había dado un paso importante. Había dejado de esconder la verdad. Al día siguiente, mientras llevaba a Luna al colegio, ella caminaba a su lado saltando de baldosa en baldosa. «¿Papá?», dijo. «¿La tía Lena tiene hijos?» «No», respondió él. «Entonces», sonrió. «Puedo prestarle mis rotuladores». Samuel rió. «Seguro que le encantará». Cuando dejó a Luna en la puerta, ella se giró. «Gracias por decírmelo todo», dijo. «Aunque sea un poco triste». Samuel se agachó para darle un beso. «La verdad a veces lo es», respondió. «Pero también nos hace más fuertes». Mientras se alejaba, Samuel comprendió que la conversación que había temido durante años no había roto nada. Al contrario, había creado espacio. Espacio para la memoria, para la honestidad, para algo nuevo que aún no sabía nombrar. El pasado ya no estaba oculto. Ahora caminaba a su lado. El sábado llegó sin anunciarse, como llegan las cosas importantes cuando uno deja de resistirse. Samuel llevaba despierto desde antes de que sonara el despertador. Había limpiado el piso más de lo necesario, ordenado juguetes que Luna volvería a desordenar y preparado un desayuno que nadie tocó. No era nerviosismo exactamente, era una sensación expectante, frágil, emocionalmente cargada. Luna apareció en el pasillo con su vestido azul y el pelo recogido de cualquier manera. «¿Así estoy bien, papá?», preguntó girando sobre sí misma. Samuel la miró y sintió una punzada dulce en el pecho. «Estás perfecta, princesa. ¿Crees que a la tía Lena le gustará mi dibujo?», añadió, levantando una hoja doblada. «Es de mamá y de nosotros». Samuel respiró hondo. «Le va a encantar». El timbre sonó a las 10 en punto. Ni antes ni después. Samuel se quedó inmóvil unos segundos, como si necesitara asegurarse de que aquel momento era real. Abrió la puerta. Lena estaba allí. No llevaba nada llamativo. Vaqueros, una camiseta clara y una chaqueta ligera. En las manos sostenía una bolsa pequeña con galletas caseras y un cuaderno fino. Cuando lo vio, sonrió con una mezcla contenida, emocionada, respetuosa. «Hola», dijo. «Gracias por invitarme». «Gracias por venir», respondió Samuel, apartándose para dejarla pasar. Antes de que pudiera decir algo más, Luna apareció a su lado. Se quedó quieta, observando a Lena con una atención absoluta, sin miedo ni timidez. Luego dijo, con una naturalidad desarmante: «Te pareces a mi mamá». El silencio se volvió espeso. Lena se agachó lentamente hasta quedar a su altura. Sus ojos brillaban. «Sí», respondió. «Era mi hermana». Luna la dio la cabeza, como si aquella información encajara con algo que ya intuía. «Entonces eres mi tía». «Sí», susurró Lena. «Soy tu tía». Sin pensarlo más, Luna dio un paso adelante y la abrazó. Fue un gesto breve, sincero, sin preguntas.
Lena se quedó quieta un segundo, sorprendida, y luego rodeó a la niña con cuidado. Samuel sintió que algo se le aflojaba por dentro. ¿Quieres ver mi habitación?, preguntó Luna. Tengo dibujos de mamá. Claro, respondió Lena. Me encantaría. Samuel se quedó solo en el salón, mientras las escuchaba caminar por el pasillo. Voces bajas, risas suaves, preguntas ingenuas. Cada sonido era una mezcla de alivio y vértigo. Preparó café con manos temblorosas y dejó que el tiempo avanzara sin intervenir. Cuando regresaron, Luna hablaba sin parar. Contaba anécdotas del colegio, mostraba dibujos, explicaba con detalle cómo papá siempre se equivoca al hacerle las trenzas. Pero lo intenta, aclaró con seriedad. Lena rió. Una risa cálida, abierta, que llenó la habitación sin imponerse. Eso es lo importante, dijo. Intentarlo. Comieron juntos algo sencillo, nada especial. Macarrones con tomate, pan, agua. La normalidad fue el mejor refugio. Lena escuchaba más de lo que hablaba. Observaba a Luna como quien descubre un paisaje nuevo y familiar al mismo tiempo. En un momento, Luna se quedó pensativa. «Tía Lena», dijo, «¿estás triste porque mi mamá ya no está?» Lena no esquivó la pregunta. Inspiró despacio. «Sí», respondió. «Estoy triste porque no pude conocerla de mayor, pero estoy muy contenta de conocerte a ti». Luna asintió satisfecha. «Está bien estar triste», dijo. «Papá dice que no pasa nada». Samuel bajó la mirada. Esa frase también era de Elisa. Después de comer, Luna se sentó en el suelo a dibujar. Lena se acomodó a su lado. Samuel se acercó con 2 cafés. «Gracias», dijo Lena en voz baja, «por permitirme estar aquí». «Gracias a ti», respondió él, «por no intentar ocupar un lugar que no te corresponde». Lena lo miró con seriedad. «Nunca lo haría. No quiero reemplazar a nadie, solo acompañar». Esa palabra quedó flotando entre ellos. Por la tarde salieron a dar un paseo corto por el barrio. Luna caminaba entre ambos, cogida de la mano, hablando de todo y de nada. Samuel observó la escena con una calma inesperada. No era perfecta, no era sencilla, pero era real. Antes de irse, Lena se detuvo en la puerta. «No quiero forzar nada», dijo. «Si necesitas tiempo», Samuel negó con la cabeza. «Creo que hoy ha ganado algo», respondió. «Y yo también». Lena sonrió, visiblemente emocionada, agradecida, contenida. «Entonces, ¿puedo volver a verla?» Samuel miró a Luna, que ya hablaba de la próxima visita como si fuera un hecho. «¿Sí?», dijo. «Podemos ir despacio, pero sí». Cuando la puerta se cerró, Luna se giró hacia él. «Papá», dijo, «me gusta mi tía». Samuel se agachó y la abrazó. «A mí también, princesa». Esa noche, cuando Luna dormía, Samuel se quedó un rato sentado en la oscuridad del salón. Pensó en Elisa, en lo que habría sentido al ver a su hija abrazando a la hermana que nunca supo que tenía. El pensamiento no le dolió como esperaba, porque nada de lo ocurrido había borrado a Elisa. La había hecho presente de otra forma, más humana, más completa. Samuel comprendió que aquel día no había marcado un final, sino un comienzo silencioso. Y aunque aún no sabía qué vendría después, sí sabía algo esencial. El dolor, cuando se comparte, deja de ser una carga solitaria. Después de aquel sábado, nada volvió a ser exactamente igual. No hubo un cambio brusco ni declaraciones precipitadas. Fue algo más sutil, más silencioso, progresivo, difícil de señalar. Lena empezó a estar presente sin ocupar espacio, y Samuel empezó a notarlo sin querer admitirlo. Al principio fueron detalles pequeños, mensajes breves preguntando si Luna había llegado bien al colegio. Una bolsa con fruta cortada dejada en la cocina por si no te da tiempo. La forma en que Lena escuchaba, sin interrumpir, sin corregir, sin imponer su opinión. Samuel se descubrió esperando esos gestos con una mezcla de gratitud y alarma, porque sentirse cómodo era peligroso. Una tarde de miércoles, Samuel llegó tarde del trabajo. El ascensor del edificio donde trabajaba se había averiado y había tenido que subir y bajar escaleras durante horas. Cuando abrió la puerta de casa,
Encontró a Lena sentada en el suelo del salón con Luna, rodeadas de lápices de colores y papeles. «Papá», dijo Luna. «La tía Lena me ha ayudado con el dibujo de ciencias». Samuel asintió, dejando las llaves. «Gracias por venir», dijo a Lena. «No ha sido nada», respondió ella. «Me llamó tu madre para avisarme de que te retrasabas». Samuel se quedó quieto un segundo. Aquello no era un problema. Y sin embargo, algo dentro de él se tensó. No por desconfianza, sino por una sensación nueva, dependencia incipiente, comodidad excesiva, territorio compartido. Esa noche, después de acostar a Luna, se quedaron solos en la cocina. El ruido del lavavajillas marcaba un ritmo constante. Samuel apoyó las manos en la encimera, de espaldas a Lena. «Tengo que decirte algo», dijo ella rompiendo el silencio. Samuel se giró despacio. «Dime». Lena respiró hondo. No parecía nerviosa, pero sí consciente, contenida, honesta. «Me siento bien aquí, y eso me asusta». Samuel cerró los ojos un instante. Aquellas palabras confirmaban lo que llevaba días evitando. «A mí también», admitió. «Y no sé si debería». Lena asintió. «No quiero ocupar un lugar que no me corresponde. No quiero confundir a Luna. Y no quiero que tú sientas que traicionas nada». Samuel se pasó una mano por la cara. «No es solo eso», dijo. «Hay días en los que pienso que, si permito que algo cambie, estoy borrando lo que fue». Lena negó con suavidad. «No estás borrando nada. Pero entiendo tu miedo. Yo también lo siento». El silencio que siguió fue distinto a otros. No incómodo. Denso, reflexivo, necesario. «Creo que hemos cruzado una línea», añadió ella. «No físicamente. Emocionalmente». Samuel levantó la vista. «Yo también lo creo». No hubo reproches. Tampoco soluciones inmediatas. Solo la constatación de algo que ya estaba ocurriendo. Al día siguiente, Samuel se encontró con Marcos después del trabajo. Se sentaron en un bar pequeño, de esos donde el camarero ya sabe lo que vas a pedir. «Te noto raro», dijo Marcos. «No mal. Raro». Samuel soltó una risa breve. «Eso es porque no sabes la mitad». Marcos lo miró con atención. «¿Lena?» Samuel asintió. «Me preocupa estar complicándolo todo». «Eso ya lo estás haciendo», respondió Marcos. «La pregunta es si estás siendo honesto». Samuel bajó la mirada. «Intento serlo, pero tengo miedo de hacer daño». «Entonces habla», dijo Marcos. «El silencio siempre hace más daño que una verdad bien dicha». Esa misma tarde, al recoger a Luna del colegio, ella caminaba a su lado con una seriedad poco habitual. «¿Papá?», dijo. «¿Puedo preguntarte algo?» Samuel se detuvo. «Claro». «La tía Lena va a quedarse siempre». La pregunta lo tomó por sorpresa. «No lo sé, cariño», respondió con honestidad. «A veces los adultos necesitamos tiempo para decidir cosas importantes». Luna asintió pensativa. «A mí me gusta cuando está», dijo. «Pero no quiero que estés triste». Samuel se agachó para quedar a su altura. «No estoy triste», dijo. «Solo estoy pensando». «Está bien pensar», respondió Luna. «Pero no pienses solo, ¿vale?» Samuel sonrió con una mezcla de ternura y vértigo. Esa noche, Samuel llamó a Lena. «¿Podemos vernos?», preguntó. «A solas». Quedaron en un mirador a las afueras de Madrid. El cielo estaba despejado y la ciudad se extendía abajo como un mapa iluminado. Se sentaron en el capó del coche, sin tocarse. «No quiero seguir fingiendo que no pasa nada», dijo Samuel. «Pero tampoco quiero avanzar sin cuidar a quienes importan». Lena lo miró con los ojos brillantes. «Yo tampoco quiero correr», respondió. «Solo quiero que sepas que lo que siento no nace de la confusión. Nace del respeto». Samuel asintió. «Cuando te conocí, veía solo un reflejo», dijo. «Ahora te veo a ti. Y eso es lo que más me asusta». Lena dejó escapar una lágrima silenciosa. «Gracias por decirlo», susurró. Yo necesitaba escucharlo. No se besaron, no se tocaron, no hicieron promesas. Pero cuando se despidieron, Samuel comprendió algo con una claridad inquietante. La línea ya había sido cruzada. No por imprudencia, sino por honestidad. Y una vez cruzada, no se podía fingir que no existía. El amor, entendió,
no siempre irrumpe con fuerza. A veces llega despacio, sin ruido, y te obliga a decidir no entre el bien y el mal, sino entre el miedo y la posibilidad. La decisión final aún no estaba tomada. Eso vendría después, cuando el corazón estuviera listo, o al menos, dispuesto a no huir. La decisión no llegó en una noche ni en una conversación definitiva. Llegó como llegan las cosas que importan de verdad. Despacio, con dudas, con una honestidad cansada pero firme. Samuel dejó de preguntarse qué estaba permitido y empezó a preguntarse qué era necesario. El domingo siguiente, los tres caminaron juntos hasta el cementerio. No fue una idea solemne ni un gesto dramático. Fue Luna quien lo propuso mientras desayunaban, con esa naturalidad que solo tienen los niños cuando aún no han aprendido a tener miedo a las palabras grandes. «Quiero llevarle flores a mamá», dijo. «Y quiero que venga la tía Lena». Samuel dudó un instante. Luego asintió. El cielo estaba nublado, pero no triste. Lena caminaba unos pasos detrás, respetando el espacio, sin invadir. Cuando llegaron a la tumba, Luna se arrodilló y colocó un pequeño ramo de flores silvestres. «Hola, mamá», dijo. «Hoy te he traído a alguien». Samuel sintió un nudo en la garganta. Lena se acercó despacio como si pisara terreno sagrado. Se agachó y apoyó la mano sobre la lápida fría. «Hola, Elisa», susurró. «Perdona por llegar tarde». No hubo llanto descontrolado. Solo lágrimas serenas, necesarias, honestas. Samuel comprendió entonces algo que llevaba tiempo evitando. Elisa no necesitaba ser protegida del futuro. Su lugar estaba intacto. Nadie podía borrarla. «No vengo a quitar nada», continuó Lena en voz baja. «Solo a cuidar lo que dejaste». Luna tomó la mano de su tía. «Papá dice que mamá siempre va a estar con nosotros», dijo. «Aunque no la veamos». Samuel cerró los ojos. Aquella frase le dio permiso. Esa tarde, de vuelta en casa, Luna se sentó en la cama y miró a su padre con atención. «¿Papá?», dijo. «¿Estás contento?». Samuel se sentó a su lado. «Estoy aprendiendo a estarlo». «Entonces está bien», respondió ella. «Mamá querría eso». Samuel la abrazó con fuerza. En ese abrazo entendió que no estaba avanzando solo por él, sino por los tres. Más tarde, en el salón, Samuel y Lena hablaron sin prisas. No hicieron promesas grandilocuentes, no planearon un futuro perfecto. Solo pusieron palabras a lo que ya existía. «No quiero reemplazar a nadie», dijo Lena una vez más. «Lo sé», respondió Samuel. «Y yo no quiero seguir viviendo con miedo». Se miraron con una calma nueva, consciente, madura, valiente. No era un final feliz de película. Era algo mejor, un comienzo posible. El tiempo siguió avanzando, con días buenos y días difíciles, con recuerdos que aún dolían y otros que empezaban a sanar. Pero el dolor dejó de decidirlo todo, porque amar de nuevo no fue olvidar. Fue recordar sin romperse. Fue entender que el pasado no se traiciona cuando se honra. Samuel comprendió que la vida no le estaba pidiendo cerrar una puerta, sino abrir otra sin quemar las anteriores. Y eso, aunque daba miedo, también daba paz. Ahora te pregunto a ti, que has acompañado esta historia hasta el final. ¿Crees que es posible amar otra vez sin traicionar a quien ya no está? ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Samuel? Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos sobre padres que resisten, familias imperfectas y amores que no sustituyen, sostienen. Porque a veces la vida no nos pide olvidar, nos pide seguir adelante. Aviso. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines narrativos y de entretenimiento. No está basada en hechos reales, y cualquier similitud con personas o situaciones reales es pura coincidencia. Todo el contenido es original y producido exclusivamente para este canal.